Buenas tardes, licenciada y compañeros. Explicaré a continuación los ejercicios referentes a la prueba escrita número 2. En el primer ejercicio tenemos un ejemplo relacionado con una serie de clases y frecuencias relacionadas con el número de cheques cobrados diariamente en las 50 sucursales de un banco durante el último trimestre. La tabla que se nos brinda es la que está aquí en rosado, que nos da la cantidad de cheques por su respectiva frecuencia y nos pide calcular la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Ok, iniciando con la varianza, tenemos que en el paso 1 debemos encontrar el punto medio de cada clase. Para eso vamos a comenzar agregando la primera columna. ¿Cómo encontramos el punto medio? El punto medio es la sumatoria del límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Esto lo vamos a hacer para cada una de las clases. Por ejemplo, para el caso de la clase 1 tenemos 0 más 200 entre 2, que nos da como resultado 100. Para el caso de la segunda clase tenemos 200 más 400 entre 2, que nos da el resultado de 300. Y así sucesivamente con todas las clases. Luego que ya tenemos todos los puntos medios calculados, el paso 2 nos dice que vamos a multiplicar cada frecuencia de cada clase por su respectivo punto medio. Esta sería nuestra siguiente columna. Vamos a multiplicar la frecuencia de cada una de las clases por su punto medio. Para la primera clase tenemos 8 por 100 para un total de 800, 10 por 300 para un total de 3000 y así sucesivamente para una sumatoria de 24.400. Luego, en el paso 3 vamos a calcular la media aritmética. La media aritmética la calculamos por medio de esta fórmula, que dice que es media aritmética igual a la sumatoria de la frecuencia por los puntos medios dividida entre la sumatoria de la frecuencia. El dato de arriba ya lo calculamos anteriormente, que es la sumatoria de esta columna, que nos daba 24.400 entre la sumatoria de la frecuencia, que es 50, que nos da como resultado 488 cheques. Ahora que ya tenemos nuestra media aritmética, el paso 4 nos manda a restar la media aritmética de cada punto medio. Así, por ejemplo, tenemos en esta columna, para la clase 1 tenemos la media aritmética de 488 menos el punto medio de 100, que nos da como resultado 388. Para la clase 2 tenemos los 488 menos los 300 para un resultado de 188 y así respectivamente hasta calcular todas las clases. Luego, en el paso 5 dice que tenemos que elevar al cuadrado cada valor que se obtuvo en el paso anterior. ¿Qué sería esta celda de acá? Vamos a elevar al cuadrado la celda anterior. Aquí tenemos, por ejemplo, 388 elevado al cuadrado me da 150.544. Para la clase 2 tenemos 188 elevado al cuadrado me da 35.344. Para la clase 3 tenemos 12 al cuadrado y me da 144 y así sucesivamente hasta completar todas las clases. Luego tenemos que multiplicar en el paso 6 la frecuencia por el respectivo valor que encontramos anteriormente. Por ejemplo, para la clase 1 tenemos f por 150.544 me da 1.204.352. Para la clase 2, la frecuencia de 10 multiplicada por 35.344 me da 353.440. Para la clase 3, su frecuencia 16 multiplicada por 144 y me da 2.304. Así sucesivamente hasta totalizar toda la columna y me da como resultado 3.152.800. Ahora bien, ahora que ya tenemos completada nuestra tabla, hoy sí podemos encontrar la varianza por medio de la fórmula siguiente. Dice que la varianza es igual a la sumatoria del producto de f por el punto medio menos la media aritmética al cuadrado entre la sumatoria de f menos 1. Entonces, el dato de la parte de arriba de nuestra fórmula ya lo tenemos, que es el que encontramos en la sumatoria de la columna, de nuestra última columna que calculamos en la tabla, que es la sumatoria
de la frecuencia por el punto medio menos la media aritmética al cuadrado. Entonces sustituimos en la fórmula 3.152.800 entre 50 menos 1, que es la sumatoria de las frecuencias menos 1, dándonos como resultado un valor de 64.342.86. Este dato es nuestra varianza. Ahora podemos pasar a calcular la desviación estándar. Para encontrar la desviación estándar muestral encontramos la media aritmética y la varianza muestral, pero estas ya las calculamos en el inciso anterior. Entonces ya solamente tenemos que sustituir los valores en la fórmula, que la desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza muestral. O dicho de otra manera, la raíz cuadrada de la sumatoria de la frecuencia multiplicada por el punto medio menos la media aritmética al cuadrado entre la sumatoria de la frecuencia menos 1. Sustituyendo tenemos desviación estándar igual a raíz cuadrada de 3.152.800 entre 50 menos 1, dándonos como resultado 253.66 cheques como nuestro dato de desviación estándar. Ahora ya podemos calcular el coeficiente de variación, que como ya calculamos anteriormente los datos, ya solo nos toca sustituir en la fórmula. La fórmula es la siguiente: coeficiente de variación de la muestra es igual a la desviación estándar entre la media aritmética multiplicada por el 100%. Ahora sustituimos los valores. La desviación estándar, que es 253.66 entre la media, que es 488, multiplicado por el 100%, nos da como resultado un coeficiente de variación del 51.98%. Y eso sería el ejercicio 1. Ahora, en el ejercicio 2, el enunciado nos dice que se observa una cesta de la compra compuesta por pan, leche y carne. Los datos relativos a los precios y a las cantidades consumidas por una familia en el periodo del 2006 al 2008, el cual aparecen en la siguiente tabla. Aquí tenemos los productos pan, leche y carne, su respectiva cantidad, su respectivo precio para los años 2006, 2007 y 2008. El inciso A nos pide calcular e interpretar los índices de precios de las PEIRES respecto a 2006. Este índice de las PEIRES se utiliza como ponderaciones las cantidades consumidas durante el periodo base. Entonces, como nos pide que calculemos respecto al 2006, vamos a hacer un cálculo para el 2007 con base en 2006 y uno para el 2008 con base en el 2006. Para ello se requiere construir la siguiente tabla, donde podamos ver los productos tanto de el precio en el periodo de interés por la cantidad en el periodo base y el producto del precio en el periodo base por la cantidad en el periodo base. Entonces tenemos dos tablas. Aquí tenemos nuestra tabla para el año 2007 y nuestra tabla para el año 2008, ambas con base en el 2006. Entonces tenemos que encontrar los productos que se nos indican aquí. Para el caso del pan, en el año 2007, tenemos que su precio fue de 0.55, multiplicada por la cantidad en el periodo base de 348, nos da un total de 191.4. Y lo mismo tenemos que hacer con la leche y la carne. Para la leche tenemos que su precio en el 2007 fue de 75 centavos y multiplicada por la cantidad de 542, que es la cantidad en el periodo base. Y la carne, que su precio era de 46, perdón, su precio era de 10 en el 2007, multiplicada por la cantidad de 46, que es la cantidad en el periodo base, dándonos como resultado 460 para una sumatoria de 1057.9. Ahora, para el año 2008 tenemos exactamente la misma tabla, pero tenemos que calcularlo hoy en base al 2008. Por ejemplo, en el caso del pan, en el 2008
costó 0.7 multiplicada por la cantidad en el periodo base de 388 nos da un total de 243. Para la leche tenemos que en el año 2008 costó 0.85 multiplicada por la cantidad en el periodo base de 542 dándonos como resultado 460. Y en la carne su precio fue de 12 multiplicada por la cantidad en el periodo base de 46 dándonos como resultado 552 para un total de 1256.3. Y en esta columna, como estamos utilizando los precios y las cantidades del mismo periodo base 2006, tenemos los mismos valores tanto para la tabla del 2007 como para la tabla del 2008, para un total de 1030.98. Ahora que ya tenemos nuestras tablitas completas, ya podemos utilizar la fórmula. Tenemos que el índice de las Peyres es igual a la sumatoria de la cantidad año base a precios actuales entre la sumatoria de la cantidad año base a precios año base. Entonces, para el caso del 2007, tenemos que la sumatoria de 1057.9 entre 1030.98 multiplicada por el 100% es 102.61%. ¿Y esto qué nos quiere decir? Quiere decir que este grupo de alimentos aumentó un 2.61% en un año. Ahora vamos a sustituir los datos de la tabla del 2008 en la fórmula. Tenemos que 1256.3 entre 1030.98 multiplicada por el 100% nos da como resultado 121.85%. ¿Qué nos quiere decir esto? Quiere decir que el precio de este grupo de alimentos aumentó 21.85% en 2 años. Ahora, el inciso B nos pide calcular e interpretar los índices de precios de Paché con respecto a 2006. Este índice, el criterio de ponderación que utiliza es el valor de la cantidad consumida del artículo en el periodo actual con los precios actuales. Entonces aquí tenemos la misma tabla con los mismos artículos, su cantidad, su precio en los años 2006, 2007 y 2008. Entonces, como nos pide interpretarlos en base al 2006, al igual que en el anterior, vamos a hacer una tabla para el índice de Paché para 2007 con base a 2006 y una para el 2008 con base al 2006. Entonces aquí tenemos la primera. Hoy tenemos que encontrar los productos que se nos indican a continuación, que es el precio en el periodo de interés por la cantidad en el periodo de interés y el precio en el periodo base multiplicada por la cantidad en el periodo de interés para cada uno de los artículos. Aquí, por ejemplo, para el pan, en el año 2007 su precio fue de 0.55 multiplicada por la cantidad en el periodo de interés de 337 nos da como resultado 185.35. La leche, su precio en el 2007 fue de 0.75 multiplicada por la cantidad en el periodo de interés de 568 que nos da como resultado 426 y asimismo para la carne que su precio fue de 10 multiplicada por la cantidad en el periodo de interés nos da 510 para un total de 1121.35. Y también obtenemos los productos del pan en su precio base, que fue de 0.5, multiplicada por su cantidad en el periodo de interés, que es de 337, para un total de 168.5. Y así sucesivamente para una sumatoria de 1095.92. Ahora vamos a hacer lo mismo para los 3 artículos, pero esta vez lo vamos a hacer en base al 2008. Siempre tomando como base el 2006. 2008 en base a 2006. Entonces tenemos para el pan, su precio en el 2008 fue de 0.7 multiplicado por la cantidad en el periodo de interés de 346 nos da 242.2. Y así sucesivamente para los otros 2 artículos. Para el pan, su precio en el periodo base fue de 0.5
multiplicada por la cantidad en el periodo de interés, que es de 346, nos da 173, y así sucesivamente para los siguientes dos, para una sumatoria de 994.28. Ahora que ya tenemos nuestras tablas completas, podemos sustituir en la fórmula. Dice que el índice de Pache es igual a la sumatoria de la cantidad año de interés a precios actuales entre la sumatoria de cantidad año base a precios actuales multiplicadas por el 100%. Así tenemos para el 2007 1121.35 entre 1095.92 multiplicado por el 100%, que nos da un total del 102.32%. Su interpretación dice que se concluye que el precio de este grupo de alimentos aumentó en un 2.32% en un año, es decir, que cuesta 2.32% más comprar estos artículos en 2007 que en 2006. Y ahora para el año 2008, con base al 2006, tenemos la sustitución en la fórmula de los valores 1218.4 entre 994.28 multiplicadas por el 100%, dándonos como resultado 122.54%. Esto nos dice que el precio de este grupo de alimentos aumentó un 22.54% en un año, es decir, que cuesta 22.54% más comprar estos artículos en 2008 que en 2006. Ese fue el aumento que tuvo en 2 años, del 2006 al 2008. Y con esto concluimos el ejercicio número 2. Ahora el ejercicio número 3 nos dice, en la siguiente tabla, que es esta que tenemos acá, se presenta el número de galones de gasolina vendidos en las últimas 12 semanas en una gasolinera. Aquí tenemos de la semana 1 a la 12 y sus ventas en miles de galones. ¿Y qué nos pide? Nos pide calcular un suavizamiento mediante promedio móviles de orden 4. Ahora bien, como nos pide un promedio móvil de orden 4, estamos hablando de un número par. Entonces tenemos que hacer nuevamente nuestra tabla, pero esta vez vamos a dejar una línea de promedio entre cada una de las semanas. Y lo tenemos de este lado. Aquí tenemos las 12 semanas con sus respectivas ventas en miles de galones, dejando un renglón de promedio entre cada una de ellas. Entonces, vamos a calcular el promedio móvil de orden 4. Y para eso tenemos la fórmula Y1 más Y2 más Y3 más Y4 entre el número de datos, que es 4 en este caso. Entonces, vamos a comenzar agregando una columna más a nuestra tabla, que va a ser donde vamos a ir colocando nuestro promedio móvil de orden 4. Y primeramente vamos a tomar los 4 primeros datos, que serían 17, 21, 19, 23, y lo vamos a dividir entre 4. Nos va a dar como resultado 20. Este 20 lo vamos a colocar en medio de los 4 valores, es decir, por eso dejamos las líneas de por medio para poder ubicar nuestros datos exactamente en medio de los 4 datos que estamos ahorita interpretando. Luego vamos con los siguientes 4, pero esta vez vamos a tomar desde la semana 2. 4. Tenemos 21 más 19 más 23 más 18 entre 4. Nos da como resultado 20.25. Lo colocamos en medio de los 4 datos. Continuamos. Para el caso de los siguientes 4 los vamos a tomar desde la semana 3. Es decir, 19 más 23 más 18 más 16 entre 4 me da como resultado 19. Y lo colocamos en medio de los 4 valores. Y así sucesivamente vamos agarrando de 4 en 4 hasta que llegamos a los últimos 4 valores, que serían 22, 20, 15 y 22 entre 4, que nos da como resultado 19.75. Ese es nuestro último dato y lo vamos a colocar en la columna en medio de los 4 datos. Ok, ahora ya tenemos nuestro suavizamiento móvil de orden 4. Este método tiene por objeto suavizar las fluctuaciones aleatorias ocasionadas por el componente irregular de la serie. Gracias al suavizamiento se obtiene una buena actitud en pronósticos a corto plazo. Es decir, ahora que ya hicimos el suavizamiento
mediante móviles de orden 4 ya podemos calcular nuestro pronóstico. Para eso hemos agregado una nueva columna que se llama pronóstico promedio móvil de orden 4. Y aquí es donde vamos a hacer nuestro pronóstico. Como es de móvil de orden 4, los primeros las primeras 4 semanas que tengo aquí sombreadas no las vamos a tocar, porque por ser de orden 4 vamos a dejarlas vacías y vamos a comenzar trasladando nuestros datos desde la semana 5. Los datos que calculamos anteriormente los vamos a trasladar uno a uno a esta nueva columna a partir de la fila de la semana 5. Así que vamos a comenzar. 20 lo trasladamos a la semana 5. 20.25 lo trasladamos a la semana 6. 19 lo trasladamos a la semana 7. 19.25 lo trasladamos a la semana 8. Y así sucesivamente hasta llegar a nuestro último dato, que es 19.75, que este dato nos quedaría en la semana 13 y este sería nuestro pronóstico, 19.75. Ahora podemos seguir calculando el cuadrado medio del error. Para calcular el cuadrado medio del error necesitamos agregar dos columnas más. Una para calcular el error del pronóstico y otra para elevar al cuadrado nuestro error del pronóstico. Comenzamos. Tenemos 18 menos 20 menos 2. Menos 2 elevado al cuadrado da 4. Continuamos con la segunda. Tenemos 16 menos 20.25 nos da menos 4.25. Elevado al cuadrado nos da 18.0625. Luego, 20 menos 19 nos da 1. Elevado al cuadrado nos da 1. 18 menos 19.25 nos da menos 1.25. Elevándolo al cuadrado nos da 1.5625. Y así sucesivamente hasta terminar con todos los datos. Al final tenemos que sacar la sumatoria del error del pronóstico al cuadrado. Nos da 77.19. Ahora ya podemos sustituir en la fórmula para sacar el CM. Dice que es la sumatoria del error del pronóstico al cuadrado, que es la que calculamos acá, entre el total de periodos considerados. Y en total de periodos considerados son 8. Entonces sustituimos en la fórmula 77.19 entre 8, dándonos como cuadrado medio del error 9.65.